Hola, he intentado grabar el vídeo directamente, pero bueno, Canvas no lo permite, así que lo voy a hacer con mi Mac y después os subo el vídeo, ¿vale? Por eso me he retrasado un poquito, así que vuelvo a empezar otra vez. Vamos a ver las obligaciones, el tema 3, que hace referencia a los distintos tipos o clases de obligaciones. Y si veis, en el primer apartado aparece que las obligaciones responden o se pueden clasificar de acuerdo con varios criterios. Y el primero de ellos hace referencia al objeto, es decir, a la conducta que debe de tener o el comportamiento que debe de tener el deudor. Bien, dentro de ellas tenemos obligaciones positivas, negativas y otros tipos de obligaciones, que hoy solo me voy a referir a las obligaciones positivas de dar o hacer y a las alternativas, porque tienen que ver con las preguntas que os tenía preparadas para hoy. Perdón. En las obligaciones de dar son positivas de dar, son las más frecuentes, son las que más se regulan en el Código Civil, porque la finalidad que cumple en realidad abarca casi todo lo que se hace a lo largo de la vida. En primer lugar, pues las obligaciones de dar consiste o tiene como finalidad entregar a otro una cosa con el fin de transmitirle la propiedad. Un contrato de compra-venta, el vendedor entrega una cosa al comprador para que éste se convierta en propietario, o bien a través de un contrato de permuta, pues también se transmite la propiedad o una donación y por lo tanto entregan la cosa para que, en este caso, el comprador o uno de los permutantes o el donatario pueda ser propietario de la cosa. Necesita que se le entregue la cosa. Otras veces, la finalidad que cumple una obligación de dar es restituir o devolver por parte del deudor una cosa al acreedor. Y en otras ocasiones, la finalidad por la cual se celebra ese contrato de esa obligación de dar es precisamente para ceder el uso y disfrute de una cosa, como puede ser en el caso de un arrendamiento o un comodato. Esa es la finalidad y por eso te entregó la cosa. Por otra parte, las obligaciones de dar se quedan sujetas o tienen ciertas reglas que hay que cumplir y que se aplicarán a todos los contratos que veáis el próximo año, y el profesor no va a explicarlo porque ya se ha explicado en la teoría general, pero va de suyo en cada contrato. Por eso es importante aprender bien esta teoría general. En primer lugar, el deudor que se compromete a entregar una cosa está obligado a conservarla con la diligencia de un buen padre de familia. Ese término de diligencia de un buen padre de familia hace referencia a la diligencia, a el comportamiento que debe de tener una persona, en este caso el deudor, corriente, honesta, normal, dentro de tipo de obligación de que se trate, es decir, aquella diligencia que observaría cualquiera en ese momento. No solo el deudor, sino cualquier otra persona que fuera en ese caso deudor. Esa terminología de diligencia de un buen padre de familia se usa mucho en el derecho civil. En el derecho civil francés se ha suprimido por aquello de padre de familia, el pater familia típico del derecho romano. Bueno, pues no sé por qué hay que llegar a esos extremos, porque es una manera de no graduar cuál es la diligencia. Diligencia máxima, diligencia mínima, diligencia extrema, ¿no? Bueno, que se entiende por extremo, que se extiende por tal. Es verdad que en el derecho romano, ya lo veremos, que en cuanto a la diligencia, bueno, pues se estableció eh, 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 mm, eh, una graduación de leve, menos leve, más leve, y al final, pues la diligencia de un buen padre de familia, bueno, pues es en el que cada momento histórico deba tener para ese tipo de obligación. Además de conservar la cosa, pues está obligado también a entregar esos accesorios que son necesarios para el uso de la cosa. Ese uso puede ser un uso porque si no, no se puede usar, o bien porque disminuye el valor de esa cosa o disminuye el rendimiento máximo de esa cosa sin ese accesorio. Bueno, pues aunque no se hubiese expresado en el contrato, el deudor está obligado a entregarlo. Y el deudor que se retrasa en la entrega o que se establece un periodo de entrega posterior a la fecha de celebración del contrato, no solo está obligado a conservarla con la diligencia, sino que si se perdiera la cosa será responsable, aunque eso se debiera a caso fortuito.
La distinción entre caso fortuito y fuerza mayor la iremos viendo en otros temas, y aquí lo que hace referencia es aquellos hechos que no se han previsto, pero que si lo hubieras previsto, pues hubieras cumplido. Yo me comprometo a entregarte a las 10 un paquete y resulta que salgo con la hora justa, ya, pero es que hoy llovía. Y claro, si llueve, seguramente hay retraso en la circulación. Eso es sabido por todos. Si yo hubiera tenido la diligencia que me correspondiera, hubiera salido bastante antes, porque sé que si no a las 10 no te iba a entregar el paquete. Bien, es la omisión de aquella diligencia y aquel hecho que si lo hubiera previsto, pues hubiera evitado llegar tarde. Bien, pues eso se llama caso fortuito. Ya veremos que la fuerza mayor, aunque hubiera querido, hubiera sido imposible, porque resulta que es que la carretera un socavón ha hecho que no se pueda circular. Bueno, es que eso no es lo previsto, y aunque lo hubiera previsto, no hubiera podido llegar a tiempo. Bien, ese es uno de los criterios que distinguen caso fortuito y fuerza mayor, pero lo veremos después con más detenimiento. Si la cosa, que tiene el deudor todavía en su poder, pero que ya le hubiera correspondido al acreedor, que puede ser por muchos motivos, produjera frutos o rentas, es decir, pues bueno, pensemos que me comprometo a venderte la finca el día 10 de árboles frutales y yo no te la he entregado todavía porque hemos establecido que la entrega se produciría un poco después, pero esos árboles frutales ya producen fruto y yo los recojo. Esos frutos ya no serían míos, sino que serían del acreedor. ¿Vale? Donde mejor se ve es en un alquiler. Yo vendo una casa que está alquilada y el comprador quiere continuar con el alquiler que tenía yo. Perfecto. Bueno, yo, que no soy yo la inquilina, sino que yo soy propietaria de un determinado bien, ese bien lo tengo arrendado a otra persona y el comprador adquiere esa casa, pero quiere continuar con el mismo contrato de arrendamiento que yo había celebrado con esas personas que ahora lo ocupan. A mí, por ese arrendamiento, me dan un dinero, pero está claro que desde la fecha que yo celebro el contrato con el comprador, esa renta ya no sería mía, aunque me la hubieran ingresado a mí, sino que le tendré que devolver lo que corresponda a la parte proporcional al comprador. ¿Vale? Bien. Esas reglas son básicas en toda obligación de dar. Y muchas veces no se expresa en los contratos en particular, pero de suyo hay que ir a esa teoría general. Por eso os digo que esta parte o esta asignatura de teoría general es súper importante. Bien, estas obligaciones de dar, que son las más frecuentes, ya habéis visto ya el porqué, tendrán una serie de responsabilidades, especialmente para el deudor, cuando se produzcan ciertos hechos, que veremos con posterioridad. En las obligaciones de hacer, aquí el deudor a lo que se compromete es a realizar una determinada actividad, a desarrollar su actividad profesional. Puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un arquitecto. Aquí se desarrolla una actividad. Igual que la de dar o hacer es de tracto único, porque se entrega y ya está. En los casos de las obligaciones de hacer serían sucesivos. A lo largo del tiempo desarrollo una cierta actividad. Y esas obligaciones de hacer pueden ser de medios o de resultado y personalísimas o no personalísimas. Personalísimas, aquellas en las que persona del deudor es esencial. Yo celebro un contrato con fulanito de tal, que es un pintor excelente y quiero que me haga un retrato, pero quiero que sea ese pintor, no vale que un discípulo suyo o el vecino me haga el retrato, porque lo que quiero es que me lo haga él, por lo tanto, una obligación personalísima. Elijo a ese pintor y contraigo con él esa obligación, pero él, con él en particular. No es que me pinte un retrato, es que me pinte un retrato, pero él. Bien, en las demás serían unas obligaciones no personalísimas que son las frecuentes. Y por otra parte, en las obligaciones de hacer cabe distinguir dos tipos de obligaciones en función de la responsabilidad que después tendrá el deudor. En la obligación de hacer de medios puede conseguirse o no el resultado que las partes han previsto. Todos quieren, cuando contratan a un abogado, ganar el pleito. Cuando contratan con un médico, pues que le opere y que salga bien la operación, o que se ponga bueno, bien, o sano, perfecto. Cuando contratas con un arquitecto, lo que quieres es que la casa sea estupenda y que no se te caiga. Perfecto, bien.
¿Qué ocurre cuando ese resultado no se obtiene? Pues que hay responsabilidad. Pero muchas veces esa responsabilidad no es tanto porque no hemos conseguido el fin que nos proponíamos, sino porque en el desarrollo de mi actividad yo he cometido alguna infracción. Por ejemplo, un abogado desarrolla su actividad, presenta la demanda, aporta las pruebas que sean pertinentes en los tiempos procesales que corresponden. El resultado puede ser ganar o no el pleito, pero en realidad el abogado no puede comprometerse y obligarse al pleito. Lo que sí que se va a obligar es a prestar el servicio de acuerdo con la lex artis ad hoc, es decir, con aquellas reglas, con aquella profesionalidad que le corresponde atendiendo a su profesión. ¿Que gana el pleito? Genial. Y si no lo gana, pues aquí el cliente pues no va a poder reclamar. Pero sí podría reclamar si a lo largo de su desarrollo como abogado ha cometido alguna infracción. Se le ha olvidado solicitar una prueba, se le ha olvidado poner que se le embarguen los bienes al demandado para evitar que pudiera ser insolvente. Bueno, en ese caso sí, pero no tanto por no ganar el pleito, sino porque en el desarrollo de su actividad ha cometido alguna infracción, incluso ganando puede también haber cometido esa infracción y que por lo tanto sea responsable. Pero otras veces esa actividad desplegada no tiene tanta importancia. Me da igual cómo lo hayas hecho, pero tienes que obtener el resultado. Ejemplo, en los exámenes vosotros tenéis un resultado. No, es que he estado mucho tiempo estudiando, pero el resultado no ha sido el obtenido. He estado estudiando el mismo, no se sabe cuánto tiempo, pero no he conseguido plaza. Claro, porque aquí es que vamos al resultado, no tanto a la actividad que tú has desarrollado correctamente. ¿Sí? Si a un abogado le piden un dictamen o a un arquitecto un dictamen, tiene que hacer el dictamen. No, es que no me ha dado tiempo, es que me falta, es que no lo he hecho bien. Ya, es que el resultado no es el correcto. Me da igual que haya estado 5 minutos, 10 minutos o 20 minutos. Lo que es el resultado. ¿De acuerdo? En esos casos se habla de obligación de resultado. Si no se obtiene el resultado, es responsable. En el caso de medios, solo será responsable no por el resultado, sino porque en el ejercicio, en el desarrollo de mi comportamiento, de mi actividad, no he estado sujeta a las reglas que corresponden a mi profesión. Cada profesión tiene su lex artis ad hoc en ese momento, ¿vale? Y eso generará una responsabilidad que iremos viendo. Y ya por último, las obligaciones de no dar o no hacer, pues que la única especialidad que tienen es que si hago o doy lo que no debo, automáticamente incumplo la obligación. Sí, no cabe que entregue la cosa más tarde, no cabe poder reparar y que con eso cumpla, automáticamente se extingue la obligación por incumplimiento. Bien, en cuanto a las obligaciones alternativas, no tienen mayor importancia, salvo en el que el deudor, si no se dice otra cosa, es el que puede elegir entre varias prestaciones. Lo más que puede pasar es que esas prestaciones se vayan perdiendo, bien por culpa del deudor o no, quede una y solo esa podrá cumplir el deudor. De todas las que se han establecido, pues el deudor cumplirá en su momento la que quiera. Algunas veces se establece que la elección corresponde al acreedor y por lo tanto el acreedor de las distintas prestaciones podrá elegir. Si alguna se pierde sin culpa del deudor, pues le corresponderá elegir otras y si fuera por culpa del deudor, pues tendrá derecho a exigir su valor. Esas distintas posibilidades es uno de los ejercicios que yo os voy a poner en las obligaciones alternativas para que veáis la lógica que se sigue en el caso de que elija uno, elija otro y por qué es eso y no puede ser otra cosa, que es lo que yo intento que vosotros aprendáis. Utilizar esa lógica jurídica en el que ya veréis que es que no hay tu tía, tiene que ser así, ¿vale? Bien, y junto a esas obligaciones alternativas que no había duda porque se establecía claramente o esto o lo otro, están las conjuntivas, que es y esto y lo otro, y me tienes que entregar todo, mientras que en las alternativas solo uno de los objetos, no cabe parte de uno y parte de otro, o uno o el otro, o los otros. Tenemos lo que se llama obligación facultativa. En la obligación facultativa no se regula en el Código Civil, pero existe, y es aquella en el que se dan la posibilidad
al deudor de, en lugar de entregar la prestación obligatoria, la principal, a la que nos habíamos obligado, se faculta que en el momento de cumplir pueda el deudor sustituir una por otra. Bien, solo sería sustituirla por una prestación. Por lo tanto, si hay más de dos prestaciones, es alternativa. Da igual cómo esté redactada la obligación. Bien. Si la elección corresponde al acreedor, no hay duda, es alternativa, porque en la facultativa la facultad es para el deudor. No hay problema. El problema es cuando hay dos prestaciones que podrían ser alternativas, pero hay dudas porque en la forma en que está redactado no queda muy clara. Si el deudor cumple, no hay problema. Da igual que entregue esa que entregue la otra. Al acreedor le da igual porque el que elige es él, pues le da igual. El problema es cuando una de esas prestaciones, por culpa del deudor, desaparece. Si desaparece la obligación de verdad, como si dijéramos la principal a que se había comprometido el deudor, el acreedor va a decir, vale, pero todavía tienes la otra que te había facultado para que me la entregaras. Y el deudor dirá, no, yo me comprometí a esta obligación. Esta obligación o esta cosa no te la puedo dar porque me la han robado sin mi culpa. Y por lo tanto no soy responsable. Y aunque tuviera yo la facultad de poder sustituirla por otra, es una facultad, pero no una obligación. No me lo puedes exigir. Y por lo tanto, la obligación se extingue. El acreedor siempre va a luchar para que diga que es alternativa y así el deudor le entregara esa otra cosa que solo era facultad del deudor para entregar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la facultativa es un poder que tiene el deudor de, en el momento de cumplir, sustituir la prestación. Pero es una facultad que puede usar o no. Si la cosa principal se perdiera por su culpa, va a ser responsable de la pérdida. Y todavía le quedaría la facultad de sustituirla por otra. ¿Por qué? Porque si no, va a tener indemnización de daños y perjuicios porque por su culpa se ha perdido la cosa que debía de entregar y siempre va a usar la facultativa. El problema es cuando se pierde esa cosa principal a la que se había obligado sin su culpa, que entonces se extingue la obligación y uno es responsable y no tiene por qué entregar esa cosa que era facultad de él sustituirla en la prestación. ¿Sí? Por lo tanto, si hay varias prestaciones y es o esta o esta o esta y está claro, no hay problema. Si la elección corresponde al acreedor, no hay problema, porque siempre es alternativa. El problema es cuando hay dos prestaciones, la elección corresponde al deudor y no queda muy claro que sea el bolígrafo o el lápiz, sino el bolígrafo, pero si lo deseas, en lugar del bolígrafo, pues me entregas el lápiz. Claro, si lo deseo, pero no lo deseo. El bolígrafo me lo han robado, pues se extingue la obligación. No, pero te queda el lápiz, ya, pero era yo si quería sustituirlo. Si el bolígrafo resulta que hago clic y lo rompo, soy responsable y me va a exigir el valor del boli, casi que mejor te doy el lápiz, ¿me explico? Y uso esa facultad, ¿de acuerdo? Pero el acreedor solo me podría exigir el boli. Bueno, espero que con esto quede claro. Si hay alguna cosa, pues el próximo día lo vemos. Esto pues ya os queda para la posteridad. En todo caso, si os gusta tener grabadas las clases, a mí no me importa. Ya sé que no salgo muy favorecida porque tampoco es mi misión a esta edad de estar viendo si salgo más guapa o más fea. Lo que me interesa es que vosotros os sirva todo lo que, bueno, para el profesor supone, aparte que a mí me encanta, bueno, pues mi trabajo y también mi esfuerzo, ¿vale? Ahora os subo las preguntas que quiero que me hagáis. Y gracias por vuestra comprensión y hasta el próximo día. Un saludo.